aire está en calma, está quieto. Pero ¿qué es entonces el viento? El viento es la brisa, o es ese aire atmosférico que normalmente circula, ¿sí?, sobre la tierra. ¿Sabían ustedes que para los animales el viento es muy importante? Cuando los animales están cazando, ellos pueden seguir el rastro de su presa cuando el viento está constante. Pero cuando el viento cambia de sentido, ellos pierden el rastro de su presa. El viento tiene una significación muy importante también en la palabra. ¿De qué nos habla el viento en la palabra? ¿De qué? Del Espíritu Santo. Muy bien. De la presencia del Espíritu Santo también en nuestras vidas. Pero también tenemos que reconocer qué es la tormenta. La tormenta la asociamos ¿a qué? A la tempestad, ¿sí? La asociamos a la borrasca. ¿Cuántas veces hemos presenciado una borrasca? Vuelan tejas, vuelan papeles, incluso hasta árboles cuando es demasiado fuerte la borrasca, ¿cierto? Y trae a su paso todo lo que va encontrando. Quiere decir que es un remolino fuerte que en su momento va llevando todo lo que encuentra a su paso. Esa tormenta nosotros como cristianos también a veces la asociamos con la adversidad, con las situaciones difíciles que en ocasiones también tenemos que atravesar. En ocasiones, cuando la situación es demasiado adversa, para algunas personas se convierte en una situación que puede traer desgracia a una familia, a una casa. Pero también podemos asociarla en ocasiones cuando los ánimos están exaltados. ¿Sí se han dado cuenta ustedes que cuando nuestros ánimos están exaltados pasan cosas alrededor que a veces nos damos cuenta y otras veces no nos damos cuenta de lo que generamos en torno a esos ánimos exaltados? También esa tormenta la asociamos a cosas que de un momento a otro revolucionan nuestra vida y cambian nuestra vida de un momento a otro. Yo hoy puedo estar aquí en la congregación escuchando la palabra, pero perfectamente podría llegar a recibir una llamada de un familiar, de un ser querido, que puede llegar en un momento dado a darle un vuelco total a mi vida, a mi casa. Y eso nos revoluciona todo, nos cambia todo el sentido de nuestra vida. Eso es una tormenta, ¿sí? Eso es una borrasca. Pero también tenemos otra parte de esta predicación que es muy importante y es la palabra paz. Paz. En este momento en Colombia se habla de paz, ¿cierto? Hablamos de paz de muchas formas y de muchas maneras. Pero lo que hoy Dios quiere que tengamos en cuenta, porque a partir de todas las circunstancias que hemos estado viendo y escuchando, nos han estado enseñando que la paz depende de circunstancias externas a nosotros. Y la palabra nos dice que la paz, primero, es fruto del Espíritu Santo de Dios. Pero también habla de que esa paz es la paz que me da Dios. Y eso está en mí. Es inherente al ser humano. Es decir, que esa paz yo no la debo buscar en las circunstancias externas. Esa paz Dios me la ha dado a mí. Y yo debo atesorar la paz. Diga, yo voy a atesorar la paz. Y voy a atesorar la paz que Dios me ha dado.
A nivel del país, cuando hablamos de paz, se refiere a que no hay guerra, ¿sí?, entre unos grupos y otros grupos. Pero también puede suceder, como nosotros lo estamos viendo también en nuestra nación en este momento, que aún a pesar de estar en tiempo de paz, vemos también cosas que de un momento a otro trastornan nuestra realidad. ¿Cuál? En este tiempo estamos viendo que están entregando las armas, ¿sí? Y estamos viendo que eso es positivo para nuestra nación. Pero también estamos viendo que hay cosas que no, seguramente o posiblemente no se estén ajustando a ese proceso de paz. Y a veces uno dice, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué se permiten estas circunstancias en medio de un proceso de paz? Cuando Dios nos habla de la paz, Dios dice que es una paz sobrenatural. Cuando hablamos de sobrenatural, quiere decir que es una paz que nos toma absolutamente todo de nosotros y obra en nosotros de maneras totalmente inesperadas. Dios nos sorprende a través de la forma como Él obra cuando da esa paz a cada uno de nosotros. ¿Cuántos anhelamos tener esa paz de Dios? Amén. Todos debemos procurar tener esa paz sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Pero también cuando hablamos de paz, se asume que la paz fortalece el desarrollo económico de las naciones. Cada uno de nosotros, tú y yo, somos una nación. Y Dios quiere que la economía tuya y mi economía también se fortalezca a partir de esa paz sobrenatural que Dios trae. Amén. Pero también cuando se habla de paz, se habla de ese sosiego. Qué delicioso es cuando uno está en paz consigo mismo, con los demás y está en paz con Dios. Ese es el estado ideal, ese es el estado a través del cual Dios quiere que nosotros estemos y procuremos. Es el sosiego, es la tranquilidad, es el descanso, es tener esa paz de conciencia. ¿Les ha pasado que tener esa paz de conciencia trae mucha, ¿cómo lo dijera? Siente uno como si le quitaran un peso de encima cuando tiene paz de conciencia, ¿sí? Esa paz de conciencia es el estado al cual Dios nos quiere llevar permanentemente. Que nada, absolutamente nada de lo que estés viviendo y de lo que esté pasando te robe esa paz de conciencia. Que tu conciencia no se tenga que vender, que tu conciencia no tenga que negociarse, que tus principios no se negocien por otras cosas, ¿sí? A veces de pronto hay personas que negocian su paz de conciencia por aceptación o negocian la paz de conciencia por tener entonces un estatus, por tener una representación, por ser visto, por estar en un lugar de eminencia, entre comillas. La paz de conciencia es lo más hermoso que nosotros podemos llegar a tener y es lo que debemos procurar. Esa paz de conciencia y esa tranquilidad del alma, todos sabemos que hay en el alma. En nuestra alma reposan los pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestra capacidad de aprender. Todo eso reposa allí en el alma. Y por eso cuando Dios nos da esa paz de conciencia, Dios quiere obrar en todas esas áreas de nuestras vidas. Es decir, no quiere dejar nada de eso de lado. Él quiere tocar todas esas áreas de nuestra vida. Pero
cuando viene una borrasca o cuando viene una tempestad o viene una tormenta, ¿qué sale de nosotros? La intranquilidad, miedo, rabia, rencor, deseo de venganza, intranquilidad, molestia. ¿Mm? Y nos lleva entonces a transformar lo que Dios ha dado y lo que Dios ha determinado que es mío, me lo transforma en un momento dado. A veces puede suceder que cuando estamos pasando por esos momentos, sale lo peor de nosotros. ¿Nos ha pasado? Y uno dice, pero uy, no, qué pena. No, mami, qué pena. No era eso lo que yo le quería decir, es que me malentendieron. No fue que me malentendieron, es que eso simplemente salió. Y eso fue evidente. Y simplemente eso afloró y salió. En estos días escuchaba, a partir de una situación que se presentó allí políticamente, decían que la política saca lo peor del ser humano. ¿Ustedes creen eso? Puede ser. Puede ser porque cuando yo tengo unos intereses políticos, allí no interesa muchas veces lo que yo tenga que hacer para que yo pueda conseguir lo que quiero y lo que deseo. Y no importa si tengo que pasar por encima de otras personas, ¿sí? Y no importa si mis principios y mis valores pasan a otro plano, y allí eso empieza a entresacar lo peor del ser humano. Por supuesto que Dios no nos creó así, Dios nos creó perfectos, pero somos nosotros los que decidimos qué pasa cuando estamos atravesando esos momentos de tormenta, esos momentos de borrasca, esos momentos de tempestad. Somos nosotros los que decidimos qué vamos a permitir que pase en esos momentos. Yo no sé por qué viento esté usted pasando este tiempo, qué borrasca esté usted atravesando. Eso solamente lo sabe usted y Dios. Pero lo que sí quiero decirle es, no permita que esos momentos de borrasca, de tempestad, le permitan a usted perder la paz de Dios. Vamos a mirar a la luz de la palabra qué habla el Señor acerca de la paz. Imagínense que la paz, a la luz de la palabra, es tan importante que se menciona más o menos unas 340 veces, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Dios hace referencia a la paz a lo largo de la palabra. Quiere decir que es muy importante, tiene una connotación muy importante para Dios. Y cuando Dios habla de la paz, habla del descanso, habla del reposo, pero también habla de liberación. Vamos a mirar Hechos 15:33. Hechos 15:33. Dice, y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Aquí nos está hablando cuando Pablo iba de viaje, entonces nos habla también de la escena en el momento en que los hermanos que iban a desplazarse, a viajar, fueron despedidos por ellos y fueron enviados en paz. Es decir, fueron enviados en reposo, en descanso, en tranquilidad. Pero también dice que la paz se relaciona
y está asociada a la relación que tenemos entre nosotros como hombres. Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Aquí estaba hablando también que eran momentos en los cuales se presentaban situaciones de guerra entre una nación y otra. Pero también cuando se firmaba la paz entre ellos, dependía de qué tanto pudieran tomar ellos posesión de las demás naciones y de lo que las naciones tenían también en su haber. Pero también se habla de la paz como una liberación, como una relación entre Dios y el hombre. Miremos Romanos 5:1. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es entonces el que nos da la paz? El Señor Jesucristo, ¿sí? Él es entonces nuestro mediador, quien trae la paz a cada uno de nosotros. Pero también se habla de la paz a nivel del orden nacional. Miremos Hechos 24:2. Dice: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: cómo debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas por el pueblo en tu prudencia. Ahí está hablando también de la importancia de que si somos prudentes al gobernar, va a haber entonces esa tranquilidad y ese reposo a nivel de una nación. Pero también se habla de la paz a nivel del orden eclesiástico. Primera de Corintios 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí está hablando de que a nivel de la iglesia también es importante que exista la paz. Y esa paz existe cuando nosotros entonces en las relaciones que establecemos como hermanos también tenemos entonces ese equilibrio y esa relación entre nuestros hermanos y el respeto por ellos. Debemos tener entonces en cuenta que la paz de Dios no es pasajera. No es algo que hoy Dios nos da y mañana nos lo puede quitar. Dios estableció ese orden de paz para nosotros, pero cada uno de nosotros decide qué tanto quiere perseverar en mantenerse en ese estado de paz y de reposo. Por lo cual, la paz no depende de las circunstancias externas, depende de cada uno de nosotros. Es decir, que tú y yo definimos y decidimos qué hacer cuando estamos pasando por situaciones difíciles o adversas. Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahí nos está hablando de esas son las características que debe tener la paz. Entonces dice, ¿quién nos dio la paz? Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Es decir, que Dios nos la dio. Pero dice también que no nos la dio el mundo y que no es como el mundo nos plantea la paz, ¿cierto? Es la paz de Dios. Pero dice también: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque cuando estamos en medio de las adversidades, de las tormentas, de las dificultades, ¿qué es lo primero que nos pasa? Entramos en temor, en turbación, en confusión y perdemos el norte de lo que teníamos que hacer en su momento. Entonces recordemos que la paz es esta paz es la que tenemos que atesorar, que proviene de Dios y que es esa paz que no nos la debemos dejar robar a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias y a pesar de las dificultades o de las situaciones que estemos atravesando. Dios es un Dios de paz. Miremos 1 Tesalonicenses 5:23.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahí está hablando de todo lo que somos nosotros. ¿Qué somos? Cuerpo, alma y espíritu. Ahí está hablando de todo lo que somos nosotros. Se ha guardado irreprensiblemente. ¿Qué quiere decir irreprensiblemente? Que no haya nada, absolutamente nada, que sea encontrado en nosotros falto, aún a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Y dice, ¿para la qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es ahora solamente que debemos atesorar la paz, sino ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. O sea que esa paz es una paz duradera. No es una paz de 4 años ni de 8 años, ¿sí? Es una paz que debe durar perpetuamente hasta cuando venga el Señor Jesucristo. Pero esa paz tú decides si la atesoras o no la atesoras, si la utilizas o no la utilizas, si vives en esa paz o no vives en esa paz. La paz del alma, como les decía ahorita, es fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, ¿qué nos dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es decir, que todo esto es lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros como fruto de vivir en relación y en comunión con Él. Por lo cual, si yo vivo en comunión y en relación con el Espíritu Santo, nada de esto me puede ser arrebatado, me debería ser arrebatado, sino que yo puedo vivir en cada una de estas cosas conforme a la relación y a la comunión que yo tengo con el Espíritu. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuántos de nosotros pasamos por situaciones difíciles? Todos, ¿cierto? O yo no sé si de pronto acá hay alguna persona que no haya pasado por situaciones difíciles alguna vez. Creo que todos hemos pasado porque eso hace parte también de la formación que nosotros necesitamos como seres humanos. Pero lo que hoy Dios nos está diciendo es que aún a pesar de eso, no nos dejemos robar esto. No nos dejemos arrebatar el vivir en paz, el estar en paz. Pero el estar en paz tiene también unas connotaciones. Y es que cuando yo estoy en paz, primero tengo que estar en paz conmigo mismo. A veces uno dice, no, yo me pongo a cuentas con mi hermano o con mi hermana y ya, saldamos la situación, ¿cierto? ¿Será que es suficiente eso? ¿Ustedes qué dicen? No. Primero debo estar a cuentas conmigo mismo, saldar las deudas conmigo mismo. Cuando yo saldo las deudas conmigo mismo, puedo entonces establecer una relación con mi hermano o con mi hermana. Y en la medida en que yo estoy a cuentas conmigo mismo, estoy en relación con la otra persona, voy a establecer también una relación con Dios. Porque Dios nos dice, cuando nosotros vamos a orar, porque tenemos una dificultad con alguien, ¿qué es lo primero que nos dice el Señor? Primero vaya, póngase a cuentas con su hermano, deje su ofrenda acá, vaya, póngase a cuentas con su hermano y después sí venga entonces y tráigame la ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo no establezca primero esa relación con mi hermano, no puedo venir entonces a tener esa relación con Dios. O sea que no es suficiente solamente con que yo esté a cuentas con la otra persona, ¿sí? Ni que esté a cuentas solamente conmigo. Eso es se forma un triángulo. Estoy a cuentas conmigo, me pongo a cuentas con la otra persona y mi relación con Dios también se establece y se restaura. Imagínense que en la Tierra Santa, ¿cuántos han ido alguna vez a Tierra Santa? En Tierra Santa, la mayor parte del tiempo, el clima está influenciado por los 4 puntos cardinales y los vientos que confluyen allí. Entonces, soplan vientos
de los 4 puntos cardinales, pero esos vientos también tienen un sentido para esta región. Nosotros hemos escuchado que Tierra Santa es una de las tierras más fértiles del mundo, ¿sí? Y que aún a pesar en ocasiones de estar en tiempos de desierto, es una tierra fértil. Y aún cuando vienen los tiempos también de invierno, sigue siendo una tierra fértil. Dios nos va a hablar hoy acerca de esos vientos que soplan. Esos vientos tienen un propósito y tienen un sentido y están asociados con la paz. Los 4 puntos cardinales pueden ser para bendición o no de una nación. Este tiempo nosotros hemos visto cómo nuestro clima ha cambiado mucho. Antes podíamos más o menos saber en abril más o menos qué clima íbamos a tener, en junio, en agosto, en octubre, en diciembre, pero ahora es totalmente incierto. Incluso en el mismo día, nosotros vemos que el día está radiante, soleado, y resulta que salimos de la casa y empieza a llover. Y de pronto, a la media hora, está otra vez el sol en todo su esplendor. Y de pronto en la tarde, otra vez el frío. Y todo es como muy incierto. En Tierra Santa no pasa esto. Allí hablamos entonces de las 4 estaciones. Y esas 4 estaciones tienen un propósito. Los vientos que soplan del oeste pueden ser húmedos, pero resulta que esos vientos húmedos también traen alivio a la tierra. Y esos vientos húmedos también traen la lluvia en el invierno y cuando está en verano traen también un fresco rocío que tranquiliza y calma la tierra. Es decir que ellos soplan la mayor parte del año, pueden modificar el clima, pero en el tiempo, por ejemplo, del verano, traen mayor frescura a la tierra y es la tierra más fértil del año, el verano. Y hacen que en su momento ese clima que podría ser demasiado fatigante y hostigante para las personas se convierta en un clima también refrescante. Los vientos del norte son fríos, ellos ahuyentan la lluvia, pero también cuando ahuyentan la lluvia, también aparentemente es como si viniera tempestad, pero a su vez la tempestad empieza a ser benévola con la tierra en su momento y no ocasiona todos los estragos que podría llegar a ocasionar cuando se está realmente en invierno. La tormenta que puede llegar a sucederse, esa tormenta también es determinada por esos cambios, pero adicional a eso, la tierra igual no cambia. Es decir, la tierra se mantiene frente a los cambios que se van dando. La tierra igual sigue siendo fértil. ¿Eso de qué nos habla? Que a pesar de las circunstancias que cada uno de nosotros esté atravesando, no podemos permitir que la esencia y lo que Dios ha determinado en cada uno de nosotros se cambie. Y que el fruto que Dios quiere dar a través nuestro se modifique porque de pronto yo me deje afectar por la tormenta o por la borrasca o por la tempestad. Dios quiere que aún a pesar de eso yo produzca el fruto que Él desea dar a través de mí, pero eso lo decido yo. Recuerden que Dios siempre nos ha dado el libre albedrío y nunca nos lo va a quitar. Yo decido, pero lo que Dios espera es que aún a pesar de todas esas situaciones y esas dificultades, yo dé el fruto que Dios espera que yo dé. Amén.
Hechos 27:13. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Aquí nos está hablando también del viaje que estaba haciendo Pablo en su momento. Pero habla también de que cuando ellos levaron anclas, los vientos en ese momento fueron propicios para que ellos pudieran seguirse desplazando en su viaje. Pero antes de eso, vino un tiempo de tempestad y de tormenta. ¿Y qué hizo Dios en su momento? Permitió que ese tiempo de tormenta viniera a calma para que entonces ellos pudieran levar las anclas y pudieran continuar en el viaje. ¿De qué nos habla Dios sobre eso? Que puede ser que a veces vengan momentos así, de un momento a otro, que tratan de sacarlo a uno del camino, tratan de sacarlo a uno del proceso, pero aún a pesar de eso, no se deje desviar, no deje que su rumbo se pierda, no permita que lo que usted iba a hacer deje de hacerlo. No sé de pronto cuál a veces sea la situación, porque a veces hay situaciones que son bastante fuertes y uno dice, pero Señor, esto sí tendrá salida, ¿por dónde le hago? ¿Por dónde vamos? ¿Qué hacemos frente a esta situación? Guíanos, Señor, dinos por dónde. Eso es lo que uno debería hacer y no en medio de la situación turbarse tanto que ni siquiera preguntarle a Dios qué debo hacer, sino simplemente dejarme llevar por la situación y terminar perdiendo el norte de lo que Dios quería o por donde Dios nos quería llevar. Estos vientos, cuando estamos pasando por estos vientos nos roban la paz. Y estos vientos también nos acaloran en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y en nuestra forma de actuar. No se deje acalorar, aún en medio de esa situación. No deje que su rumbo se pierda. Y fuera de eso, no arrastre a todos los de su casa también por esa situación, creyendo que esa es la mejor decisión. Primero, pregúntele a Dios, Señor, ¿aquí qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Qué rumbo debemos coger? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debemos hacer como familia frente a esta situación? Antes de que usted simplemente en su acaloramiento tome las decisiones más inadecuadas y pierda la paz. Conserve su paz. Conserve la quietud, el reposo. Lo mejor que uno debe hacer cuando está en esos momentos de acaloramiento es refrescarse. Dese un bañito. No tome decisiones cuando está en todo el acaloramiento de la situación. Pregúntele a Dios. Ore. Dígale al Señor, Señor, ¿y aquí qué hago? ¿Aquí qué hacemos? Si estamos hablando de que usted no toma las decisiones solo por usted, sino toma las decisiones por el resto de su familia, pregúntele al Señor, Señor, ¿y aquí por dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer en esta situación? A veces nos dicen, respire profundo. Y uno dice, ay, pero semejante respuesta para esta situación tan difícil. ¿Y saben qué? Es lo mejor que usted puede hacer. Tome aire. Tómese su tiempo. Espere. Pare. Pregúntele a Dios. Y tomar aire sí sirve. Te oxigena. Y le permite a usted también salir de la situación acalorada y poder tener otra mirada frente a la situación. Entonces, sí debe parar en ese momento. Estar tranquilo. Porque resulta que cuando estamos pasando por el desierto, ¿qué pasa cuando pasamos por el desierto? Puede suceder que a veces tenemos espejismos cuando estamos pasando por el desierto, ¿cierto? ¿Qué es un espejismo? Yo veo la salida por ahí, no esta es. Venga, echémosle mano que esta es la salida, ¿sí? Si yo la estoy viendo, pues yo creo que todos la están viendo.
Y a veces resulta que ese espejismo lo estoy viendo solamente yo, pero las demás personas no están viendo eso como la salida. Pero cuando yo terqueo y yo digo, no, si esta es la salida, por ahí no solamente me meto yo, sino meto a todo el resto de mi familia. Entonces, lo mejor es no se deje llevar por los espejismos. Los espejismos le pueden mostrar la salida fácil, la salida así, pero evalúe si es esa la solución, si es esa la salida, y si no lo es, pare, espere. Recuerde que lo que usted declare también, eso es lo que le va a sobrevenir. ¿Qué declara usted cuando está en el desierto? ¿Qué declara usted cuando está en la tormenta? ¿Qué declara usted cuando está en la borrasca? ¿Qué declara usted cuando está en el turbión? Recuerde que de lo que usted declare, eso es lo que va a venir para usted y para los suyos. Por lo cual es importante que usted en ese momento no haga declaraciones que posteriormente vayan a traer una incidencia sobre usted y sobre los de su casa. Espere, pregúntele a Dios, ¿es esto, Señor? ¿Es esto lo que tú quieres? ¿Es por acá? ¿Es esta la salida que nos estás dando? ¿O quizá yo estoy equivocada? Job 1:19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí es la escena cuando los hijos de Job mueren también aplastados en la casa, ¿sí? Y uno de ellos sobrevive para ir a contarle a Job la situación que se había presentado. ¿Por qué pasó eso? Esta situación se presentó porque efectivamente venía un tiempo de dificultad para Job y Dios estaba formando y moldeando a Job en este tiempo. Dios le mostró a Job de varias maneras lo que podría llegar a pasar, pero sucede que Job no entendió y no comprendió el propósito de Dios. ¿Qué tuvo que hacer Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Seguir para poderlo llevar al propósito, tuvo que seguir actuando y desafortunadamente eso involucró a la familia de Job. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en su momento él no comprendió y no entendió lo que Dios le estaba diciendo. Es muy importante que cuando se toman esas decisiones y usted sabe que va a implicar a otros miembros de su familia, pregúntese, ¿vale la pena? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Aquí hay una cosa y es, cuando Dios nos lleva a tomar decisiones, ¿quiénes de aquí son madres cabeza de familia? Muy bien. ¿Y cuántos son los padres que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en su casa? Levanten la mano los padres que tienen que tomar decisiones en su casa. Muy bien. ¿Qué pasa cuando ustedes toman una decisión y no fue la mejor? ¿Qué pasa en esos momentos? ¿Qué dice la esposa? Menos mal que no fui yo la que tomó la decisión. Porque donde hubiera sido yo, me caen con toda, ¿cierto? Pero sí, como fue él, bueno, mijito, eso sí, usted asúmalo. Pero cuando no permitimos que las personas que tienen que tomar las decisiones las tomen,
y usurpamos el lugar de otras personas para tomar las decisiones, también viene el pao pao de parte de Dios, porque no me correspondía a mí tomar ese lugar. ¿Sí? Entonces, simplemente pregúntele a Dios, Señor, yo puedo estar viendo la salida, pero ¿yo qué hago? La hablo con mi esposo. ¿Sí? Mira, Dios me ha mostrado que podemos hacer esto, esto y esto. ¿Tú qué opinas? Y no, yo termino tomando la decisión porque yo asumo que eso fue lo que Dios quería que yo hiciera o que hiciéramos los dos. Porque en ese caso no soy yo la persona llamada a tomar esa decisión. Eso le corresponde a Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el desierto, como se nos presentan los espejismos, eso hay que confrontarlo y hay que preguntarle a la otra persona. ¿Por qué? Porque si luego yo tomo la decisión, la responsabilidad recae sobre mí y de paso arrastro a todas las demás personas de mi casa en una decisión que no me correspondía y no me competía. Debemos ser cuidadosos también con esas decisiones. Jeremías 14:23. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. ¿Qué es el tamo? ¿Ustedes han cogido alguna vez algodón y han cortado un pedacito de algodón? ¿Qué pasa si usted pone el algodón aquí y le hace? El viento se lo lleva. Eso es el tamo. Quiere decir que en su momento es algo que puede ser llevado para cualquier parte. ¿Sí? Y dice también que va a ser esparcido. ¿Y esparcido dónde? En el desierto. O sea que ese estar en el desierto también tiene un propósito de parte de Dios para nosotros. No es pensar que cuando estamos en el desierto es que estamos en pecado. Y claro, muchas personas se sienten capaces de juzgar a las personas cuando están pasando por un desierto o por una tormenta o por una dificultad. Si ve eso les pasa, claro, es que eso mejor dicho están haciendo quién sabe qué cosas y entonces eso, y ya las personas empiezan, como dice mi tía, a armarse un video, ¿sí? Un video que no es. Entonces, por eso es importante que en su momento, para que yo no sea esparcido como tamo, yo debo entonces simplemente preguntarle a Dios. Y preguntarle a Dios implica también parar y detenerme. Los vientos del desierto son los vientos más calurosos que hay. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en Girardot? Algunas personas, esos vientos calientes allí en Girardot nos incomodan, ¿cierto? Y uno dice, uy, no, pero que este calor tan terrible, ¿será que no brisa un poquito? Busquemos un lugar donde haga menos calor. Pero resulta que es que toda la región es así. Donde usted se vaya es el mismo calorcito. ¿Por qué? Porque ese es el calor de la región. Entonces, cuando usted, aquí está hablando de que los vientos esparcidos en el desierto, imagínense lo que brota en el calor del desierto cuando sopla. ¿Qué sopla? Arena. Y la arena unida al calor se le empieza a pegar a usted en la piel, en la cara, en los ojos. ¿Sí? ¿Será eso desesperante o no? Es muy incómodo. Sin embargo, ese momento también tiene un propósito de parte de Dios. A veces puede ser que cuando la situación es demasiado difícil, demasiado adversa, pasamos por ese tipo de situaciones donde mis ojos están totalmente vendados, mis oídos están totalmente bloqueados, aún mi propia piel está totalmente negada a ese aire fresco. ¿Sí? Y en esos momentos viene la desesperación, la angustia, el temor, la incomodidad, el malestar. Y mis ánimos se caldean y se exaltan.
Y termino también permitiendo que salga lo peor de mí, adicional. Por lo cual, estar en el desierto tiene un propósito. Pero lo que no tiene propósito es que usted sea llevado por esos vientos cálidos del desierto sin necesidad. ¿Quién decide eso? Usted. Usted y yo decidimos que esos vientos cálidos soplen para generar incomodidad o no. Puede suceder que en esos momentos nos sentimos totalmente impotentes. Y puede ser que haya momentos en los cuales nos sentimos totalmente bloqueados. No vemos por dónde. Y a veces uno como que se está levantando, ya está pasando un poquito ese viento cálido, áspero, y ya usted está empezando como a limpiarse los ojos, a sacudirse un poquito y otra vez vuelve y se levanta ese viento con más fuerza. ¿Eso de qué nos habla? De que cuando se levantan esos vientos más fuertes, aún en ese momento, es porque quizá todavía hay cosas de mí que necesitan ser tocadas, transformadas y moldeadas aún en esos momentos. ¿Para qué? Para que yo sea transformado, para que yo también sea moldeado, para que mi carácter también sea moldeado. Hay algunas personas que de pronto el frío no les gusta mucho y cuando van a climas demasiado fríos también se sienten incómodos, se enferman, les empiezan a producir también alergias y todo lo demás. Pero para otras personas es el estado ideal. Otros dicen, no, para mí eso sí es una delicia, o sea, este clima es lo mejor. Mientras que para otras personas el estar en un clima más caliente, más templadito, es lo ideal. Entonces, cada uno de nosotros decide qué tanto tiempo y qué tanto va a pasar en ese desierto y en esa situación o en esa tormenta, dependiendo de qué tanto necesita ser moldeado, transformado, cambiado. Pero a pesar de todas estas circunstancias, quiero decirles que hay buenas noticias. Vamos a mirar que esos vientos son usados por Dios para propósitos en nuestras vidas. Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en él, en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se acordó Dios. Quiere decir que hoy Dios se está acordando también de nosotros. Si usted está pasando por una situación difícil, si usted está pasando por una situación que aparentemente usted ve que no tiene salida o que no sabe por dónde, hoy Dios le está diciendo, vea, me estoy acordando de usted. No me he olvidado de usted. Y hoy Dios está trayendo un viento que es un viento apacible, es un viento tranquilizador en medio de esa situación y en medio de esa circunstancia. Salmo 104, 3 y 4. Que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Esto nos está hablando de la soberanía de Dios. Dios es soberano. En medio de la circunstancia que usted está atravesando, Dios es soberano. Por lo cual, si Dios es soberano, usted puede clamar a Dios y decirle, Señor, ya, por favor, cesa esta situación. Cesa esta circunstancia. Cesa esa situación que lo único que nos ha traído ha sido dolor, angustia, vergüenza. Cesa esa situación que de pronto hasta el día de hoy nos ha hecho pasar por momentos muy difíciles. Hemos invertido dinero, tiempo en esa situación. Señor, ya cesa esa situación con nosotros. Hoy Dios le está diciendo que están soplando unos vientos a su favor y a mi favor. Hoy Dios le está diciendo que ya esos vientos cálidos del desierto
ya no van a soplar más sobre su vida ni sobre mi vida. Hoy Dios le está diciendo que Él se ha acordado de su familia y que esa circunstancia que estaban viviendo como familia también cesa. Hoy Dios está diciendo que esos momentos de tormenta van a cesar y que hoy viene un viento fresco, viene un viento que tranquiliza, viene un viento de paz y que Él, que está sobre todas las circunstancias, sobre todas las situaciones, hoy le está diciendo: yo soy ese faro, yo estoy pendiente de tu situación. No más esa situación contigo ni con tu familia. Ezequiel 39:7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. Eso es lo que hoy Dios le está diciendo. Tome esa palabra para usted. Dice: haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Tú y yo somos pueblo de Israel. Tú y yo somos su nación. Dice: mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Eso habla de la soberanía de Dios. Eso habla de que Dios está al control de la situación, que es Dios quien está obrando y Dios no lo va a dejar avergonzado. Y las personas que en su momento hablaron, dijeron, murmuraron, criticaron, tendrán que callar, tendrán que enmudecer, porque es Dios el que está al control de la situación. Es Dios el que está enfrente de la situación. Hoy Dios le está diciendo: ya, esta situación cesó, ya viene la victoria para ti. Es tiempo de paz, dice el Señor, es tiempo de paz. Es el tiempo de paz sobre esta tormenta. Y hay vientos de paz sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Hay vientos de paz sobre tu trabajo. Hay vientos de paz sobre tu situación académica. Hay vientos de paz en tu negocio. Hay vientos de paz para tus hijos. Y si aún las puertas se habían cerrado para tus hijos, declara que hoy esas puertas se abren para tus hijos. Porque hoy es día de victoria y de conquista. Y hoy Dios está al control de la situación. Todo lo que incomodaba, todo lo que estaba estorbando, se quita. Hoy Dios quita todo obstáculo, toda traba, toda oposición que vino en su momento. Hoy Dios la está quitando. Y hoy Dios te está diciendo: hoy es día de quitar toda oposición. Toda oposición se va de tu casa, se va de tu familia. Las familias no se separarán, las familias estarán unidas. Hoy es tiempo de restauración, dice el Señor. Es tiempo de restauración para las relaciones entre los padres y los hijos. Es tiempo de restauración entre la relación de los hijos, entre hermanos también. Es tiempo de reparación y de restauración. No sé cuál haya sido la circunstancia que te haya estado quitando el sueño, que te haya estado impidiendo estar tranquilo, tener paz. No sé cuál haya sido la circunstancia que en su momento te llevó y entresacó lo peor de ti. Te llevó de pronto a hablarle de forma inadecuada a tu familia. Te llevó de pronto a obrar de forma inadecuada. Lo cierto es que hoy te está diciendo Dios: ya, cesa esa situación. No más esa tormenta sobre tu vida. Viene paz sobre tu vida. Viene paz sobre tu casa. Hoy, dice el Señor, están soplando vientos de paz sobre la economía de tu casa. Viene la restauración de la economía de tu casa. Y aún si veías que las puertas laborales estuvieron cerradas para tus hijos, hoy esas puertas se abren para tus hijos y tú lo vas a declarar. Recuerden que lo que nosotros declaremos, eso nos va a sobrevenir. Y por eso hoy Dios quiere que nosotros nos levantemos a declarar
que esos tiempos cesaron